he dado cuenta de que ha sido muy laxo en el tiempo. Lo felicito, señor presidente de la comisión, y le digo que la más feliz soy yo. Sobre eso, primero, darle la bienvenida al secretario. Hablar, creo yo, de uno de los temas más importantes en este país, y debo de refrendar que yo insistí cuando se discutieron las comparecencias, que la comparecencia que se relaciona con el gobierno interior de este país debió haberse dado en el Pleno, no solamente por la relevancia, sino porque tiene que ver con casi absolutamente todo lo que pasa en este país. Y precisamente en esa tónica, señor secretario, yo recordaría que hace un año se hicieron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotar al secretario de Gobernación de nuevas y diría yo poderosas facultades e incluso darle el mando de la Policía Federal. Yo he afirmado que esto generó una supersecretaría que ahora es su responsabilidad. Y esta Secretaría de Gobernación, que tiene muchas facultades brindadas, adquiere también una relevancia en la rendición de cuentas. Y lo digo porque esta estructura, que es una estructura doble y que pareciera a veces contradictoria, donde usted es encargado de la política interior, sí, pero también es jefe de la policía y encargado de los derechos humanos en lo que se refiere al gobierno federal, donde usted es jefe del CISEN y a la vez es jefe del gabinete, donde usted es operador electoral y a la vez interlocutor con los poderes del Estado y responsable de la conducción política de este país. Me parece que no solamente le da muchas atribuciones, sino que también nos dan muchos cuestionamientos para esta comparecencia. Y entonces, en ese orden de ideas, yo le haría preguntas concretas, específicamente, y empezaría con lo última de las atribuciones que yo he nombrado, la gobernabilidad democrática. Aquí se ha hablado de la reforma política. Yo tengo una percepción completamente distinta de lo que se ha dicho en esta comparecencia de ella. Yo creo que es una reforma llena de deficiencias y contradicciones, donde, y lo digo muy respetuosamente, el PRI, el gobierno, o como se quiera decir, cedió a las peticiones que eran muy abiertas del Partido Acción Nacional de acabar con las representaciones minoritarias en la institucionalidad y que pareciera que a través de un plumazo en la Ley General de Procedimientos Electorales y en la Ley de Partidos Políticos quisieron acabar con la pluralidad de este país, que además es completamente contrario al ánimo de las reformas, aquellas, las de Reyes Heroles, sosteniendo que quien no encuentre camino en la institucionalidad, señor secretario, lo encontrará en las calles y probablemente en otros métodos. El ejemplo claro, pues, está en el crecimiento de las creaciones de las autodefensas o en las manifestaciones y demostraciones que ascienden aparentemente a más de 200 conflictos sociales. Yo le preguntaría, ¿por qué esta reforma? ¿Por qué ir atrás en la pluralidad y en la representación democrática? ¿Y cuál es la concepción del Estado que tienen ustedes? ¿Y por qué cerrar las puertas a la participación institucional y democrática de los diferentes? Es que se cree, como algunos políticos lo han expresado, que este debería ser un gobierno de oligarcas. Me parece que esa no debería de ser la salida para la representación democrática. En el tema de paz y de derechos humanos, usted ya ha hablado sobre el tema de Tlatlaya. Yo haré preguntas muy concretas. Primero, en el contexto de que el relator Christoph Heinz, relator especial de la ONU, advirtió que el derecho a la vida está gravemente amenazado en México por los altísimos niveles de homicidio e impunidad y recomienda al presidente de la República que en el tema de la defensa, de la seguridad, sean las fuerzas civiles y no las fuerzas militares las que tomen el control. Advirtió que la represión militar difícilmente mejorará la situación y pondría a la población en manos de los atropellos del ejército. Y la pregunta concreta, para no ampliarme en este tema, es: usted ha dicho que la investigación no se ha cerrado en la PGR. Entonces yo pregunto, ¿por qué la Sedena ha emitido este comunicado que afirma que ellos procesarán a 8 militares en este tema? Y sobre todo, usted ha dicho que tenemos un gran ejército. Yo iría un poco a la historia.
México ha sido el único país de Latinoamérica que nunca ha tenido un golpe militar. El uso excesivo que hizo Felipe Calderón del ejército para resolver un problema de gobernabilidad en este país no se puede repetir en este sexenio. Y la pregunta clara es cómo se colaborará en la seguridad pública con el ejército. ¿Se busca o hay intenciones de que el ejército apoye en las acciones de seguridad pública? Porque, señor secretario, nosotros creemos que ese es un gran error, no solamente un gran error estratégico, sino de violación a los derechos humanos. Sí, se debe de tener un gran ejército, pero un gran ejército para lo que sirve, que es para defender a la nación frente a otras naciones y para lo que el ejército mexicano ha ayudado y ha ayudado bien, que es para ayudar en los temas de desastres naturales. En el tema de derechos humanos, ya se le preguntó, yo simplemente precisaría la pregunta en el tema del cateo a los niños en el Zócalo el día 16 de septiembre, ¿quién dio la orden y cuál era el objetivo de llevar este operativo? En el tema del Estado de Derecho, que creemos nosotros que es un tema estructural, y en el asunto de Michoacán, reconocemos que ha habido avances, eso lo dicen ustedes, yo no vivo en Michoacán, lo han reconocido algunos michoacanos, pero yo le haría una pregunta muy específica, porque desde que se nombró el comisionado para la seguridad y el desarrollo, en la realidad las cifras de homicidios y secuestros y extorsiones se dispararon, y la duda que nos queda es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación y la implementación del Estado de Derecho en Michoacán, adicionalmente a lo que usted ya ha comentado? Y sobre todo, ¿qué opinión le merecen otros michoacanes como Morelos, como el Estado de México o como Quintana Roo, donde, bueno, el tema del escándalo de Luces del Siglo está aquí como un fantasma que nos recorre? Y sobre todo, señor secretario, y yo soy una creyente del federalismo, pero ¿qué análisis hay sobre la impunidad y la corrupción en algunos gobiernos de los estados? Específicamente yo hablaría de Sonora y de otros, porque hay en todos los partidos, y cómo se garantizaría la rendición de cuentas de estos funcionarios públicos ante estos temas de corrupción. Yo voy a cerrar con dos temas muy específicos que tienen que ver con la comparecencia del señor procurador. Primero, en el tema de seguridad pública, él nos dijo a pregunta expresa que no se hablaba de una estrategia nacional de seguridad pública, porque no había una estrategia nacional, sino que había estrategias estatales, cosa que a mí me impactó un poco. Yo estoy de acuerdo en que se debe de focalizar las estrategias de seguridad pública y ataque al narcotráfico, pero de eso a decir que no hay una estrategia nacional, yo creo que el señor procurador probablemente se equivocó, o usted me dirá si no es así, y si hay una estrategia nacional, ¿en qué consiste? En el tema de derechos, señor secretario, me gustaría saber su opinión sobre la libre manifestación y qué hay de aquellos que quieren limitarla específicamente con leyes antimanifestaciones, y qué opinión le merece la normatividad como la ley Bala en Puebla y su aplicación. En el tema de derechos humanos también le quiero preguntar por qué insistir en la inclusión de la geolocalización y la retención de datos sin que medie orden judicial. Esto no es espionaje, señor secretario. Y por último, en el tema de derechos humanos, hay una dudosa ya credibilidad del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, inclusive ya se interpuso un juicio político. Yo le preguntaría si hay una subordinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia la Secretaría de Gobernación y cómo se fortalecería, si no, porque ya poner en duda esta institución que ha sido garante de un tema tan importante en este país, pues creo que a nadie ayuda. Yo le agradezco sus respuestas y agradezco también la paciencia en el tiempo. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para dar respuesta.
Gracias, presidente. Espero haber tenido la capacidad de anotar todas las preguntas, diputada. Primero al diputado Durazo. Mire, México es señalado como uno de los países más medidos del mundo, en todos los rubros, dicho por organismos internacionales. Aquí se mide todo y de todo, y qué bueno. Lo que creo es que tenemos que trabajar más en temas que nos interesan. INEGI, por ejemplo, las mediciones que hace en tema de seguridad, hemos venido trabajando con ellos para que nos den los productos que nos permitan no solamente percepción, sino solución, y lo han venido entendiendo. Y así estamos trabajando también con INEGI, no para que nos den cifras alegres, sino para que nos digan con mayor claridad las circunstancias que originan y por supuesto que nos den camino para soluciones, en materia de desarrollo social, por ejemplo. Entonces, a esta institución que es muy reconocida en nuestro país, estamos trabajando para que entonces sí tengamos mejores productos como usted lo sugiere y yo estoy totalmente de acuerdo. Y seguiremos trabajando. Y miren, diputados y diputados, yo respeto mucho las posiciones y los señalamientos, pero quiero invitarlos de manera muy respetuosa. Si bien es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, lo que creo es que podemos construir datos, cifras, que a ustedes les deje la tranquilidad de saber que esa es la realidad que está pasando en nuestro país. A diferencia de algunos que piensan distinto a su servidor, yo quiero decirles que ya es muy difícil que en este país sucedan cosas y que no puedan salir a la luz pública o no se conozcan, día a día, por los medios de comunicación, por la decisión de los mexicanos de poder decir lo que está sucediendo. Usted señalaba en su primera intervención, en su posicionamiento, sobre el tema de los no localizados, que no son desaparecidos, diputado. Le invito a usted y a las diputadas y diputados para que vean los protocolos y de dónde sacamos estas cifras, o si no lo dijo usted, alguno de los que iniciaron en sus planteamientos. Pero me refiero a las cifras, que no se conviertan en un discurso político, a nadie le conviene. Tenemos que ver la realidad de las circunstancias en las que estamos parados y cómo solucionarlas. Pero lo que hemos impulsado siempre es la transparencia en las cifras que da el Gobierno de la República. Por lo tanto, las y los invito, y que no quede solamente en la expresión de su servidor, a formar una comisión que puedan ver ustedes los protocolos para la obtención de toda la información que se colocan en el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, para que vean de dónde salen las cifras y qué permitiría que ustedes tengan mayor confianza aún en ellas. El tema de desaparecidos, por ejemplo, que así le dicen, pero que son no localizados, son cifras que vienen de las procuradurías estatales, que cambian día a día, porque día a día se hacen denuncias de personas que por alguna razón abandonan su hogar al momento, durante un día o durante varios, o que de plano no regresan. Y que entonces ahora tenemos protocolos para poder dar con ellas, no solamente en lo que hace la Procuraduría normal de un estado, sino en que cuando se termine todo este proceso se pueda cerrar la denuncia y se pueda determinar si se encontró o no se encontró. Y entonces por eso las cifras varían. Les pongo el ejemplo, que no son desaparecidos porque entonces entraríamos en otro tipo de circunstancia y de consideración. Son personas no localizadas, porque se van a buscar empleo a otro lugar, porque tienen problemas familiares y por muchas otras razones que se dan estas cifras. ¿Por qué iniciamos con 27,000? Porque fue la cifra que nos dejaron cuando llegamos al gobierno. Una cifra que habían acordado en el 2011 los procuradores generales de justicia de las entidades generar, porque no había una lista de no localizados. Cuando nosotros damos a conocer esta cifra, pues recordarán aquí mismo, fue un tema que impactó, pero que hemos venido aclarando de qué se trata. Esta cifra ha bajado y ha subido porque de 27,000 se localizaron 14 y luego se sigue sumando la cifra de los que día a día van incorporándose y por eso es que hay una cifra siempre de no localizados. Y no quiero
justificar de ninguna manera este tipo de cifras, pero qué bueno que hay una cifra de personas a las que se les está buscando por diferentes circunstancias que abandonan su hogar. Estados Unidos llega a cifras de 300,000 al año, mismos que localizan y entonces se va renovando la cifra día a día. Inglaterra, que habla de miles también, que están en las mismas circunstancias en las que estamos nosotros. Y entonces es por eso que se dieron a conocer estas cifras y es por eso que se van renovando cotidianamente y es una cifra pública que me gustaría poder compartir para que ustedes conocieran de dónde sale esta cifra que inició en el 2011 porque los procuradores así lo determinaron y que ahora le damos seguimiento a nosotros. Sobre lo que sucede en Sonora, diputado, por supuesto que está en el fuero común, que lo que se señala es que es un delito que no tiene nada que ver, lo que se señala en la orden de aprehensión, que tenga que ver nada con el movimiento yaqui respecto al tema del agua. Y por supuesto que, y quiero dejarlo claro, con pláticas con el gobernador, pues lo que definimos es ver cómo está el expediente en el ámbito de cada quien de sus competencias y ver soluciones. Ustedes saben que hemos venido sentándonos con los gobernadores de los pueblos yaquis, tenemos comunicación desde la llegada al gobierno y queremos encontrarle salida a este conflicto. Veo disposición del gobierno del estado, yo espero que se pueda resolver, veamos si da para la atracción. Ustedes saben que tiene que haber determinados elementos. Si esto sucede, entonces lo podremos hacer, pero estamos buscando a la vez una solución al conflicto, se la comprometo. Respecto a diputada Aguilar, reitero, la reforma electoral es un acuerdo de los partidos políticos que integraron el pacto, que en la que se sumaron después o participaron, me refiero fuera de este espacio, para el diálogo, para los acuerdos, legisladoras y legisladores, y que después llegó a ambas cámaras, senadores y diputados. Nosotros acompañamos siempre en la mesa los trabajos desde el Gobierno de la República, pero quiero dejar claro que en esta materia particularmente, por ser de interés, sin lugar a dudas, de los partidos políticos, respaldamos los acuerdos que ahí determinaron. Y lo seguiremos haciendo porque si para dar mayor transparencia a los procesos electorales se requieren modificaciones y estas vienen de los partidos políticos, bienvenidas. Y es aquí donde se determinó estas modificaciones. En lo que se refiere al homicidio y los señalamientos de impunidad, déjeme decirle que, reiterarle que han bajado las denuncias ante derechos humanos, pero que todas las denuncias, todas las recomendaciones que nos ha hecho Derechos Humanos, todas las hemos acogido, ninguna hemos rechazado en este gobierno, porque creemos que es la manera de actuar de un gobierno responsable y democrático, todas las que nos han señalado. Yo respeto su señalamiento, pero no creo que debe haber confrontación para poder trabajar en favor de este país. Yo con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos y la Secretaría de Gobernación trabajan para buscar que todos los señalamientos y todas las actuaciones que tiene que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean de lo más fácil para su actuación, y ese facilitador es la Secretaría de Gobernación por mandato de ley. Entonces, sí trabajamos para colaborar y en el respeto a sus atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el tema de Trataya, déjeme decirle que la Sedena tomó acciones preventivas del orden militar. Eso es lo que ayer se manifiesta en un boletín, pero la responsable de la investigación es la Procuraduría General de la República. No hay confusión al respecto. Y no quiero adelantar ninguna
veredicto al tema. Hay que esperar a que la PGR, con los instrumentos que tiene, pueda definir qué es lo que sucedió ahí. Pero creo que el Ejército, a diferencia también de lo que usted piensa de nuestras Fuerzas Armadas, está cumpliendo cabalmente con una responsabilidad de manera seria y asumiendo que debe colaborar con la PGR para poder esclarecer lo que ahí sucedió. Y el por qué está el Ejército es porque hay una respuesta rápida. Cuando se tomó en otro gobierno esta decisión es porque las capacidades de muchos de los estados no dan para la seguridad de la población. Y por eso es que ahora estamos trabajando con los estados para generarles capacidades. Y es entonces cuando le vamos a pedir al Ejército que regrese a los cuarteles. Pero hoy debemos aplaudir la acción del Ejército, que está trabajando para devolverle la tranquilidad y la paz a los mexicanos. Y va a regresar, va a estar ahí hasta que sea necesario. Y va a estar ahí porque hoy todavía los estados tienen dificultades. Y por eso es que estamos trabajando con ellos. Sobre lo de la revisión, mire, trabajamos y creo que buscaremos y cuidaremos los protocolos. En cualquier plaza, y yo quiero decirles que por escrito mandé a todos los gobernadores que se cuidara esta ceremonia de la independencia en todos los municipios, que cuidaran los protocolos para que no sucedieran eventos desastrosos como han existido ya, desafortunadamente, en nuestro país. Si quiere que le recuerde, es Michoacán uno de ellos, muy lamentable. Y entonces, desde el año pasado estamos pidiendo que se hagan revisiones, pero todas tienen que ser en el marco de respeto a los derechos humanos, mujeres, con observadores, y nosotros vamos a cuidar esos protocolos para que nadie se sienta agredido. Y si esto sucedió, por supuesto que lo lamentamos, pero vamos a cuidar completamente todos los protocolos. Nos interesa la seguridad, pero no, por supuesto, agredir, lastimando los derechos ni de las niñas, ni de los niños, ni de los adultos, diputada, absolutamente de nadie. Michoacán, reitero, estaba en una circunstancia totalmente de control del crimen organizado. Y de enero para acá, la circunstancia es totalmente diferente, y si usted no es de allá, pues también les invito para que, como ya lo hicieron algunos, puedan visitarla y puedan ver cómo están las circunstancias. Sí hay indicadores todavía complejos, sí los hay, pero las circunstancias son totalmente diferentes y vamos a seguir trabajando para que entonces, como está sucediendo, diputada y diputados, ya se está hablando más del desarrollo económico que el tema de la seguridad, no porque no existan problemas, sino porque ya están las condiciones para que nuevamente se reactive este gran estado que es Michoacán. Y cuando usted refiere a Morelos, Estado de México, Quintana Roo, con todos estamos trabajando. No hay favoritismo para apoyos ni para respaldo. Donde hay necesidades, estamos con los gobiernos de los estados, dándoles todo el respaldo y todo el apoyo. Yo quiero decirle que en materia de seguridad, el procurador cuando comentó lo de una estrategia estatal o regional, no sé cómo lo haya manifestado, es que la diferencia está ahí, diputada, que para nuestra estrategia nacional la recogemos de los estados y de las regiones, porque lo más malo que luego le puede pasar a este país es suponer que se tiene todo concentrado a nivel nacional, la verdad entre ellas, y no sabemos las realidades estatales. Por eso se hace en estrategia con los gobernadores a nivel regional y a nivel estatal. Esa es nuestra estrategia en seguridad. De ninguna manera limitamos las manifestaciones, creo que hay pruebas muy serias y muy claras desde la llegada de este gobierno, pero sí buscamos que no lastimen a terceros. Los derechos de uno terminan cuando se afectan los de otros, y eso es lo que estamos cuidando en la capital y en todos los estados de la República. Y terminaría con decirle que no veo subordinación de la Comisión Nacional, más bien creo que existe entendimiento para que cada quien cumpla con la responsabilidad para la que fue creada. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra, compañera diputada Lilia Aguilar Gil, para hacer uso de su derecho de comentario y réplica.
En el tema de la colaboración de las Fuerzas Armadas, yo hacía referencia a la historia porque, insisto, es México el único país latinoamericano que nunca ha sufrido un golpe de Estado y la estrategia que tuvo el expresidente Calderón de sacar al ejército a las calles no la compartimos. Entiendo lo que usted dice de que los estados no dan, yo soy de Chihuahua y viví la época más dura de los problemas de seguridad, inclusive siendo diputada local, pero me parece que deberíamos entonces de fortalecer a los cuerpos policíacos civiles en lugar de utilizar al ejército. Yo soy una creyente de que las Fuerzas Armadas tienen una atribución específica y que deberíamos de aprender de la experiencia. El presidente Alfonsín, que fue el que vino después del régimen militar, se vio en la Argentina, se vio en la necesidad de pasar 2 leyes que daban ya el punto final a el sobrepoder que tenían las Fuerzas Armadas y terminaba con una frase que me parece que es determinante: vayamos en paz, la casa está en orden, felices fiestas. Ojalá que no nos veamos en esa necesidad. En lo que se refiere a la reforma política, me parece que los acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios, que por cierto, lo digo con mucho respeto para mis compañeros legisladores, a muchos de ellos ya se les olvidó y entonces vienen aquí, son los más críticos de las reformas que ellos mismos aprobaron. Nosotros no aprobamos ninguna, pero sí le diría que en el tema de la reforma política, el encargado de la política interior, que es usted, deberíamos de tener una estrategia de inclusión y democratización, porque entonces cuando no hay vías democráticas para acceder a la representación institucional, señor secretario, se convierten estos en movimientos sociales que luego, insisto, no solamente se expresarán en las calles en movimientos sociales, sino que en este país tenemos la experiencia que se convirtieron en verdaderos movimientos armados. Yo cerraré con el tema del Grupo México, porque me parece que es un tema muy importante que dejé en el espacio de preguntas. El presidente dijo específicamente lo que usted ha dicho en esta comparecencia, que se apegarán a la legalidad y que iban a privilegiar el resarcimiento del daño. Yo, específicamente, haciendo preguntas pegadas a la legalidad, haría referencia al artículo 43, que refiere en la ley minera que debió haber habido una suspensión de las actividades temporales de la mina Buenavista del Cobre, porque según el artículo 54, también el no cumplimiento de las obligaciones que están en la ley minera, entre ellas la de presentar informes de impacto medioambiental y informes de seguridad y además tener todos los cumplimientos en lo que se refieren a la norma mexicana, específicamente en este caso la 159 de Semarnat, entonces había problemas de seguridad y de no cumplimiento en el manejo de tóxicos en la mina Buenavista del Cobre. Nosotros le hicimos este planteamiento al secretario de Economía hace unas horas en la comparecencia. Él nos decía que en efecto había estos métodos legales, pero que si se acudía a ellos se corría el riesgo de que la empresa se amparara y que el resarcimiento se hiciese completamente complicado. Yo le preguntaría entonces, ¿estamos siendo rehenes de las empresas para que no cumplan su responsabilidad y entonces estamos obligados a negociar con ellos para que puedan resarcir? Yo entiendo y asumo la responsabilidad de que hay una ley medioambiental que nosotros creímos que iba a ser suficiente y que evidentemente no fue suficiente, y una ley minera que hay que adecuar, lo ha dicho el diputado Trinidad Morales en repetidas ocasiones, pero el caso de Grupo México, ya con 3 derrames, ya con una evidencia de que no hay manejo claro valga la redundancia, en el manejo de los desechos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se hará este fideicomiso y con eso se considerará que está ya el cumplimiento a la ley
dado, a mí me parece que no debe de ser así. Grupo México debe ser un ejemplo de la aplicación del Estado de Derecho, señor secretario, así lo creo, y que debe de ser también un ejemplo para que las nuevas empresas que van a venir a explotar nuestros energéticos, ley en la que evidentemente estuvimos en contra, sepan que aquí hay un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho se debe cumplir y que las leyes no están ahí para negociarse o para que pueda haber una interpretación amplia de ella. Yo agradezco mucho sus respuestas y nos quedamos con inquietudes, pero esta, bueno, es una visión de nación definitivamente encontrada y diferente a la que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para concluir la primera ronda de preguntas la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido